Isaac y Jacob, que nos van a entender doctrinas tan importantes como, por ejemplo, la justificación por la sola fe en Jesucristo. Y esa la tenemos clarita, ¿verdad? Porque en la Biblia nos va a decir, tanto en Gálatas como en Romanos, vamos a entender que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, vamos a estructurar todo el tema de la justificación desde el mismo Antiguo Testamento. Las promesas de Dios para el hombre pecador y no merecedor de los dones celestiales y la comunión con Dios son dados ahora de manera libre por aquel que es el único que puede salvar a la criatura caída de la justa ira del Salvador. Todos los relatos que han sido dados desde el mismo primer libro del Antiguo Testamento nos van a servir para entender la maravillosa armonía que hay en la teología de la creación o en el relato de la creación. Contrario a lo que la alta crítica negativa ha venido planteando desde un inicio, ellos dicen que, por ejemplo, que el Génesis es una conexión de mitos inconexos, es una colección de mitos inconexos, es lo que ellos dicen. Para el liberal más radical, las figuras de Abraham, Isaac y Jacob son personajes legendarios, son sagas que no existieron, son personas que tomaron para sí ese nombre, pero que realmente esos eventos no pasaron como dice la Biblia que pasaron. Obviamente estas personas son de lo más peligroso que nosotros podemos encontrar en nuestro tiempo, pero el hecho es que la Biblia nos enseña y la boca de nuestro mismo Señor nos dice no solo que son personajes reales, sino que fueron hechos con el propósito de en algún momento tipificar al Señor. Nótese que no he dicho que son tipos de Cristo, ¿verdad? Yo entiendo el concepto de tipo de Cristo como aparece como lo entienden los teólogos, pero prefiero usar la frase momento tipológico para representar lo que un hombre de Dios hace y cómo tiene relación con Cristo en determinado momento. Porque a veces cuando decimos es tipo de Cristo, creemos que aquella persona representó perfectamente a Cristo, y no es verdad. Porque, por ejemplo, David no representó perfectamente a Cristo con su vida, ni Salomón tampoco, ni Abraham antes, ni después Isaac, ni José. Pero en algún momento de su vida representaron a Cristo. Por ejemplo, nos sorprendería ver las veces que Sansón tiene momentos tipológicos con todas y los pecados y fallas éticas que encontramos en él. Creo que el momento oportuno ahí en eso que está comentando sería como la dificultad mayor para mí ahora afrontar el Antiguo Testamento. Sabemos lo que le dijo usted, el amigo, de que para qué el Antiguo Testamento, para ti. La importancia de ello, todo habla de Cristo. Entonces, a la hora ya de hacer exégesis o una lectura de un creyente normal, ¿cómo leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo hacerle la exégesis? Una exposición y una aplicación. Para mí sería como la dificultad mayor. Es decir, estamos acostumbrados a que se coge el Antiguo Testamento un predicador y comienza a hablar de la historia de la Biblia, como siempre la hemos escuchado, y como las historias de Josué, la historia de Moisés, como historias. La dificultad grande es cómo aprender a llevar esas historias a través de la línea que es Cristo, como lo estaba mencionando usted, que muchos de ellos tipificaron en ese sentido a Cristo. A la hora de dar una enseñanza, una interpretación, hay que ir a ese punto, o es seguir la historia del personaje. Mira,
voy a partir de la... ¿Me escuchan bien? Voy a partir de la misma historia que has hecho o que has relatado, la historia de David y Goliat. ¿Cómo nos las enseñaron en las iglesias? Casi siempre a través de una motivación y una personificación o entrar nosotros en el personaje, ¿cierto? No sé quién autorizó para decir que Goliat era nuestro problema y que nosotros como hombres teníamos que derrotar el problema. Incluso recuerdo que una vez predicó un pastor y ahí dijo, eran todos así como si fuera una onda. No. David estaba representando tipológicamente a Cristo allí. ¿Y en qué lo vemos? En que como representante de Israel se levanta contra el representante del mundo. Es evidente. ¿Quién es ese incircunciso que se ha atrevido a desafiar a las huestes del Señor? ¿Quién es? Seguramente si nosotros hubiéramos estado en el campo de batalla no seríamos David, seríamos los que están arriba escondidos, esperando a ver qué pasa, porque es nuestro representante el que estaba luchando. Entonces, solo por poner el ejemplo, David estaba tipológicamente representando a nuestro Mesías vencedor allí. Todo el texto apunta a eso. No hay manera de que apunte en otra dirección. Las únicas aplicaciones posibles dentro del plano exegético, ya cuando sacamos todo esto, y si queremos aplicar algo para nosotros, es la esperanza que nos da que Cristo ya venció y que por eso es que nosotros vencemos. Solo que durante mucho tiempo se le ha dado una visión totalmente, netamente ética y ejemplificadora al Antiguo Testamento, pero no se ha hecho exégesis cristocéntrica, que es donde apunta todo esto. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y dice, todos hablaron de él, los Moisés, los profetas, los escritos. El mismo Señor se está poniendo como el centro de la Escritura. Y ahí está la clave principal para nosotros poder entender todo el Antiguo Testamento. Todo. Entonces, creo que el primer punto es, no salten del texto a la aplicación, sino busquen a Cristo en cada texto. Y solo cuando encuentren a Cristo, ahí sí se puede realizar una aplicación correcta de lo que dice el texto. Esa es la tarea. Esa es nuestra tarea como cristianos. Pastor, aquí en mi Biblia Dios habla hoy. Ok. Dijo en el texto que usted acaba de usar, que es el 5:39. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Buena traducción. Sí, yo tengo algunas reservas con la traducción, pero reconozco que es un trabajo bien hecho. Muy bien. Porque es que el ser humano siempre ha querido tener un conocimiento de la palabra de Dios y no de Jesús. Pero si tú conoces la palabra, deberías conocer a Jesús. El problema es, yo no sé, y vuelvo al cine, ya se habrán dado cuenta que soy un cinéfilo. ¿Alguno vio el libro de Light? Un ciego que lleva un libro durante un tiempo, sí se acuerdan, sí, es estelarizada por Denzel Washington. Y el enemigo de Denzel Washington quiere la Biblia, pero ¿para qué la quiere? Para dominar, exacto, pero no quiere conocer al Dios de la Biblia. En cambio, Eli sí quiere conocer al Dios de la Biblia.
gran diferencia entre uno y otro. Yo creo que algo así está pasando en el mundo evangélico hoy en día. ¿Para qué quieren la Biblia? Los púlpitos están abiertos para predicar de prosperidad, de tu mejor vida ahora, como dice el de Rainbow, Joel Osteen, como dice, tu mejor vida ahora y esto otro, y tú puedes tener, y lo que están creando es una cantidad de cristianos frustrados, porque por sus narices está pasando la salvación y no la ven. Pastor, yo pienso que cuando Jesús le dijo a eso, a los escribas y a los fariseos que estaban ahí, le estaba diciendo específicamente lo que usted. Así es, mi hermano. Entonces creo que ese punto es muy importante considerarlo, tenerlo presente. Yo comentaré porque mira por lo que dice el hermano Hernando. A veces a nosotros nos cuesta mucho encontrar a Cristo, digamos, la historia de la redención, la protestante, porque tal vez aprendimos de esa manera. Y desde la escuela dominicana, por enseñar, a los niños se les enseña, es como la historia, y Cristo es como Sansón o como David, digamos que no es la una también que se agota la enseñanza. Y estaba reflexionando, porque justo estoy releyendo Hebreos y me llama mucho la atención muchos de los textos que escribía David, y por ahí se podría imaginar que estaban hablando de Cristo. El escritor de Hebreos explica directamente hablando de Cristo. Y es increíble porque uno puede pasar los años de una manera muy devocional, muy poético, muy bonito, pero muy poco se detiene a ver a Cristo. ¿Sabes? Sí, así es. Fíjate cómo, incluso creo que Salmo capítulo 15, donde dice ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Es 15 o 115? 15. Dice ¿quién subirá al monte del Señor? Y empieza una descripción, el de corazón puro, de manos limpias, en fin, incluso hay himnos que entonamos en eso, ¿verdad? Y en cuya boca no hay engaño, en fin, es maravilloso la manera como relata. Y entonces hay el legalista lo tuerce para que dice, ¿qué tal la vida? Y no te va bien porque no puedes ver a Dios por tal cosa. Y dice, no, pero espérate, es que yo no puedo subir. El tema es que yo no puedo. El tema es que el Nuevo Testamento me está diciendo que el único que puede es el Mesías que vendría, Cristo. Y con Él es que yo puedo entrar, porque solo no puedo. Entonces es un salmo que da esperanza al que cree en el Señor, pero destroza al que quiere subir de su propia cuenta. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando allí. Total. Y ahora tú te imaginas, bueno, se imaginan, no, yo creo que muchos hemos escuchado sermones conductistas en ese sentido. Es que tenemos que, no, ni siquiera tenemos que, sino que el predicador se pone en un nivel de superioridad donde ya yo subí. Ustedes tienen que, no estás entendiendo. No estás viendo lo que tienes que ver, no estás viendo a Cristo. Ese es el gran problema que nos enfrentamos. Uno de los textos que yo estoy usando para esta clase